Continuamos, ¿no? Entonces nos encontrábamos aquí, donde tenemos una división con fracciones de la misma base, con ejemplos de potenciación con misma base. No hago hincapié en la palabra fracciones porque el tema es potencias. Las potencias pueden ser de números naturales, como lo vimos del ciclo anterior, pero estos también son números, ¿no? Pero el tema de clase es potenciación, pero eh, reforzando con fracciones. Teníamos un exponente 3 y teníamos un exponente 2. Misma base, división de misma base con diferentes exponentes. ¿Cómo se resolvía? Se escribía la misma base y se restaban los exponentes. Se restan los exponentes. En este caso, tengo exponente 3 y tengo exponente 2. ¿Cuánto me quedaría? 1, Luisa. 1, ¿no? Con exponente 1. ¿Y se acuerdan también que vimos qué pasaba si era exponente 1? Recordamos un poquito. Se me va a mover todo, pero bueno. Y volvemos al caso que vimos anteriormente. Era este. Ahorita salió 1, ¿verdad? Ahorita salió 1 con exponente 1. Y tenemos el caso de aquí. Tenemos este caso. ¿Qué pasa si tenemos exponente 1? Es igual. Solo quitamos paréntesis y queda la fracción normal. Con potencia 1. Volvemos a este caso. Una división de exponentes teníamos exponente 3, exponente 2, misma base, se restan los exponentes, nos quedaba 3/5 elevado a la potencia 1, que es lo mismo. Eliminamos paréntesis y nos queda 3/5 solitos. 3/5, ¿no? Y aquí ya aplicamos dos de las leyes que vimos anteriormente. La que era con potencia 1 y con la que es división con misma base, diferente exponente. Entonces, y cualquier número, no solamente en fracciones, como le digo. Si yo le digo que el 5 le voy a elevar a la potencia 1, y si aplicamos la ley de potenciación, que el exponente indica el número de veces que va a ser multiplicada la base 5, ¿por qué vamos a multiplicar por 1? O 5 veces ¿qué? ¿Verdad? Entonces, el mismo número. Es igual en fracciones. Si está elevado a la potencia 1, va a ser exactamente el mismo número. Cualquier número elevado a la 1 va a ser el mismo número. ¿Puedo borrar? Puedo borrar porque el momento en que yo muevo, no, bajo la pantalla se me mueven todos estos paréntesis. Vamos ahora con el siguiente que era, ya, ya hicimos multiplicación y división de misma base. Uno se suma, el otro se resta. Potencia de un producto.
Deme un Potencia de un producto. Potencia de un producto, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Que tenemos los números AB por CD elevado a la N, todo conjunto elevado a la N, pero estos los separamos. Eso nomás, eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces vamos nuevamente con los ejemplos. Puede ser con este ejemplo. Vamos, por ejemplo, con 3/5 nuevamente. Por 2/3 podría ser. Ay, perdón, perdón. Entonces, tenemos las fracciones 3/5 por 2/3. 3/5 por 2/3. Representado por el puntito. ¿Qué nos dice la ley? Que este producto, es decir, que esta multiplicación está elevado a un exponente, que en este caso le pondremos un 2. Está medio fierito ese 2. Eso, y ahí salió mejor, ¿no? Entonces tenemos 3/5 por 2/3 elevado al cuadrado o elevado a la potencia 2. ¿Qué dice la ley? Que separemos, que cuando nos encontramos con un producto así, separemos, en este caso las fracciones, y le elevemos cada una de ellas al mismo exponente. Caso sería lo mismo. Les separamos, ¿no? O sea, les separamos en dos. Lo mismo, sino que les separamos en dos. Y le elevamos cada uno a la misma, cada uno a la misma potencia. A ver, igual, aquí tenemos un producto, una multiplicación con exponentes, ¿ya? En el primer ejercicio también hicimos una multiplicación, pero ¿cuál es la diferencia entre esta y la multiplicación del primer ejercicio?
que no son las bases iguales. Recuerdan que multiplicamos 3 quintos por 3 quintos. Aquí está multiplicando 3 quintos por 2 tercios. Entonces, la regla de arriba no puede aplicar en esto de pongo la misma base, sumo los exponentes. No, porque estas son bases diferentes. Entonces, quedaría 3 quintos elevado al cuadrado y 2 tercios elevado al cuadrado. Ahora, para resolver esto, solo eliminamos paréntesis. ¿Cuánto es 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado? En este caso, ¿no? Tenemos de 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25, ¿no? 2 al cuadrado, 4. Y 3 al cuadrado, 9. ¿Ya? Eliminamos paréntesis y nos quedó 9/25 por 4/9. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Están entendiendo de dónde sacamos estos números? Pulgar arriba, quiero verles a todos. ¿Están entendiendo, gracias Eliana, están entendiendo de dónde sacamos estos números? De la potenciación. Una pregunta, Licen. Dígame, Marco. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Sí, Marco, es 9 porque se multiplica 2 veces el 3 y 3 por 3 es 9. ¿Mm? Recuerden la potenciación. El exponente nos indica cuántas veces va a ser multiplicada la base. ¿Cuál es la base en este caso? El 3 elevado al cuadrado. Entonces dice que la ley dice que el exponente nos indica cuántas veces va a ser multiplicada la base. Entonces, tenemos 3, 3 por 3, 9. Y en el caso de arriba, los resultados que me dio Fausto es porque multiplicó 5 veces el 3 y 5 veces el 5, por si 5 por 5 por 5 por 5 por 5. ¿De acuerdo? Ahora, en este ejemplo que ustedes ven aquí, volvimos a la multiplicación de fracciones. ¿Y cómo se multiplicaban las fracciones? ¿Se acuerdan cómo se multiplicaba fracciones? En cruz, ¿no? ¿En cruz ya me hicieron olvidar, en cruz o en línea recta? ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? En cruz. En cruz. Entonces volvemos. Volvemos a lo que, esto, incluso la multiplicación de fracciones lo vimos del ciclo pasado, no lo vimos de este, lo vimos en octavo. Entonces regresamos a una multiplicación de fracciones, solo eliminamos paréntesis. ¿Todo claro hasta ahí? Pilar, Tatiana, ¿está claro? ¿Entendemos? ¿Entendimos? Fausto, ¿entendimos? Edwin, ¿entendimos? Sí, dicen. Sí, sí, está claro. Dicen, por favor, ¿podría repetirme otra vez? Porque ahora sí ya me perdí. A ver, Pilar. No, yo sé que a ustedes se les complica porque ven fracciones. Por eso se les está complicando, ¿no? Porque ven las fracciones. ¿Qué pasaría? Ay, se me movió la página.
¿Qué pasaría si utilizo un ejercicio de potenciación normal? ¿A qué me refiero con potenciación normal? Que no sea fracción. ¿Ya? Podemos aplicar este mismo producto o esta misma multiplicación, pero con números que no son fracciones. Por ejemplo, yo le digo 2, estamos acá, ¿no? ¿Sí me están siguiendo donde estoy escribiendo? Que si le muevo la pantalla se mueve todo. A ver. Más. Aquí. Repito, ahorita ustedes tienen, o Pilar, tienen esta confusión porque ven fracciones, solo por las fracciones. Pero es el mismo número. O sea, imagínense que no es una fracción, sino que es un número entero. Por ejemplo, yo le digo 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Estamos aquí, si me está siguiendo dónde estoy escribiendo. Aquí, a ver, ¿dónde está esto? Aquí, ¿no? Aquí estamos, ¿ya? Entonces les digo que no se confundan por el hecho de que son fracciones. Tenemos un 2 elevado al cuadrado. Le digo, multipliquemos por... No, no, ejercicios así. 2 por 3. Y a este le estamos elevando al cuadrado, ¿no? Ya, Pilar, mire, es una multiplicación que está elevada al cuadrado, ¿ya? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué nos dice la propiedad de potencia de un producto? Que cada número que está dentro del paréntesis lo va a elevar a la misma potencia. Esto es lo que estamos haciendo. Sino que en fracciones. ¿Ya? Pilar, ¿me está siguiendo? Ya. Esto es lo que estamos haciendo acá abajo en fracciones. Igualito. Estamos haciendo lo mismo, pero en fracciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 2 elevado al cuadrado? ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4, 4. Ya. Eliminamos el primer paréntesis. ¿Cuánto es 3 elevado al cuadrado? 9, 9. ¿Y 4 por 9? O 9 por 36. 4. 36. O se fue por acá. 36, ¿no? Es lo mismo que ahorita escribí, Pilar. Ah, se me va abajo el número. Bueno, es 36, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo, pero con fracciones. Pero con fracciones. Por eso digo, no, que no se confunda por el hecho de que usted mira que son fracciones, porque la final es el mismo procedimiento que un número entero. ¿Ya me comprendió, Pilar? Entonces volvemos, ¿no? Esto que estoy haciendo aquí es lo que estamos haciendo abajo, pero con las fracciones. Volvamos acá para volver. Entonces, Pilar, tenemos un producto, una multiplicación aquí, ¿no es cierto? Tenemos la multiplicación que está elevado a un exponente. ¿Cómo lo hicimos con los otros números? Separamos, le sacamos para que cada uno de ellos tenga un exponente individualmente, como le diríamos, ¿ya? Los separamos y luego solo los elevamos igual que la potencia normal del número que anteriormente le indiqué. Entonces, por eso digo, sí les noto que existe cierta confusión, pero es por las fracciones. Pero no, las fracciones no tienen nada que ver. Es mismo procedimiento de potenciación, sino que esta vez con fracciones. No, igual, por ejemplo, 9, 3 elevado al cuadrado, 9. 5 elevado al cuadrado, 25. Es lo mismo que yo decirle por acá, 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Ya?
¿Estamos, Pilar? Es lo mismo, no se confunda por lo que son fracciones, es exactamente lo mismo, porque la final no está resolviendo las fracciones. Y si en el caso que tuviera que resolverlo, usted ya sabe, ¿qué nos quedó aquí? Una multiplicación de fracciones, que lo vimos en octavo. ¿Lo vimos o no lo vimos en octavo? Multiplicación de fracciones. Regresamos a esto. No se confunda por el hecho de que ahora vemos potenciación con fracciones, porque es el mismo procedimiento que cuando tenemos un número eh, natural o un número que no sea fracción, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Cuál era el siguiente? Potencia de una potencia. Potencia de una potencia. A ver, no le quiero borrar esto. Pero el momento en que bajo la hoja se me Disculpen, mueve les tengo una todo. pregunta. Dígame, Liana. El resultado ya se queda así, 9 sobre 25 y 4 sobre 9, 4 novenos. 4 novenos. No, el resultado debería ser Multiplicamos la multiplicación. El resultado debería ser la multiplicación. Pero ahorita lo que estamos aprendiendo es de estas leyes, de cómo se resuelve si encuentra esto. Ya, por ejemplo, en este caso, si encuentra potenciación de un producto, lo separa, porque es el proceso, ¿no? Claro que aquí ya es que aquí está resuelto en Eliana, porque lo que se requiere en la potenciación es que aplique la potenciación, y en este caso le estamos elevando a 9, o sea, le estamos sacando el resultado de la potenciación, ¿no? Pero si me preguntas, sí debería ser todo el resultado. En este caso, se multiplica en cruz la multiplicación y se Eso, escribe. 9 por 9, Pero 10. nuevamente vuelvo al anterior ejercicio. ¿Qué pasa si simplificamos? Va a volver a los ¿A números qué? y se convierte en una fracción equivalente, ¿no? Porque Ya listo. recuerdan las fracciones equivalentes, aquellos que, y se acuerdan que les dije, a ver, divida tanto por tanto, le va a salir igual. Pues va a ser fracciones equivalentes. Ya listo, gracias. Vamos al siguiente. Al siguiente y al último, porque el ejercicio de la potenciación sobre uno, ya vimos en el anterior, que igual se refería al mismo número, ¿no? Ya. Potencia de una potencia. Potencia de una potencia. Vamos con el mismo ejemplo de arriba. 3/5. 3/5. ¿Qué nos dice esta ley? ¿Qué nos dice esta ley? Que este 3/5 está elevado a una potencia. En este caso, pongámosle 2, ¿cierto? Ya, este 3/5 está elevado al cuadrado. Pero este 3/5 es como que estuviera dentro de otra potencia. En este caso, el 3, es decir, que tiene doble potencia. Tiene una doble potencia. Les voy a poner un ejemplo que no sea con fracción, porque veo que se confunden mucho. Entonces yo le digo que el 3 está elevado al cuadrado. Se me movió, se me movió, se me movió. Digo que el 3 está elevado al cuadrado, ¿no es cierto?
Ya. Pero que este 3 al cuadrado está elevado al cubo. ¿Ya? Pero este ejercicio que están mirando ahora en fracción. Dice que la fracción 3/5 está elevado al cuadrado. Pero esta elevación al cuadrado está elevado a otra potencia que es al cubo. ¿Qué dice la ley? Se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Se escribe la misma base, escribir el 3/5, creo que un poquito más a la derecha. ¿Qué nos dice? Escribimos la base, porque nos da una sola base a la final, ¿no? ¿Y qué dice? Multiplicamos los exponentes, es decir, 2. ¿Cuál es el otro exponente? 2 y 3. 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6, dice. 6. Entonces quedaría igual nuevamente. 3/5 elevado a la ¿cuánto quedó? Ay, no es sextos, es quintos, ya le corrijo. Elevado a la sexta, ¿no? No, algo le pasó. Ah, ya. Entonces quedó 3/5, no sexto. 3/5 elevado a la potencia 6. ¿Cuánto le salió? ¿Qué quiere decir esto? Que el 3 va a ser multiplicado 6 veces. Es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 igual el 5. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. No 3 por 6, porque 3 por 6 es 18. No 5 por 6, porque 5 por 6 es 6 por 5, 30. 30. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le salió? Edwin sabe ayudarme con los resultados grandes. Multiplique 6 veces el 3, multiplique 6 veces el 5. En la primera del 6, del 3 por 6 de 729, Licey. Gracias, Edwin. Y abajo, Es 15.625. sí ha de haber sido porque en el ejemplo anterior fue elevado a la quinta y me dijo 3.125. Entonces, ese 3.125 tocaba multiplicarle nuevamente por 5. Este 15 es elevado mil, a la sexta. 15.000, Edwin, 625. ¿no? Uy. 729 sobre 15.625 avos, ¿no? Ya. Los otros que vimos, ya vamos viendo 4. Los otros que vimos fue cuando es de exponente 1. ¿Qué sucedía cuando era exponente 1? Es completamente igual, ¿no? Que cualquier número elevado a la potencia 1 va a ser el mismo. Y el otro es que
Si tenemos un exponente 0, la respuesta va a ser 1. Hagámosle rapidito porque ya se me termina. ¿No? ¿De acuerdo hasta ahí? Esta parte de potencia de una potencia, ¿entendimos? Bien, Pilar. Esas noticias me alegran el día a mí. Listen, yo tengo una consulta Dígame, Edwin. sobre el ejercicio anterior. La tercera a la cuarta, ¿cuál es el resultado? O cómo, La disculpe tercera, la pregunta. la tercera a la cuarta. ¿Qué hicimos de la tercera a la cuarta? No me acuerdo. Era, Ahí nos salió un resultado de 9. a ver, en el anterior, Edwin, no que se me mueve, no se vaya a confundir porque se me mueve todo. Se me mueve todas estas En, cosas. es- en esa, listen, en la demás abajo. Ya. Déjeme borrar esto. Estamos aquí, Edwin, en potencia de un producto. En esta, ¿verdad? En esa, listen. Ya. Mm, Teníamos. Les decía que esta es una multiplicación que no tienen la misma base, que esta multiplicación estaba elevado al cuadrado. Solo les hacemos fracciones individuales, se podría decir, ¿no? Les separamos. Le convertimos al 3/5 en cuadrado y al 2/3 le elevamos igual al cuadrado. Sí, listen. Ya, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí, hasta ahí está claro. Lo Ya. que quiero saber es los resultados del 9/5, 9/25. Lo que Eliana me preguntó, que si es que dejamos la respuesta aquí o aplicamos el proceso de multiplicación de fracciones. Eso me pregunta Edwin. No, anteriormente, dicen, quiero saber de dónde salió el 9/25. Le De sacó la, la tercera a la cuarta. de aquí, a ver, voy a ponerle este apuntador. De aquí, Edwin, de aquí. Exacto, sí. Ya. ¿Por qué? Porque Ya. decimos que 3 elevado al cuadrado, 3/5 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado, 9. Y 5 elevado al cuadrado, también 25. En eso dicen mis disculpas. Sí, entonces El en las 3 elevado al cuadrado. es 9, ¿no es cierto? Aquí. Ya solo resolvimos, Edwin. Solo resolvimos. Solo aquí ya resolvimos. Elevamos el 3 al cuadrado y el 5 al cuadrado, 9/25. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, sí, Y dicen. el otro es la multiplicación de 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, que sería 4/9. Eliminamos el paréntesis, Sí. Edwin, y con la respuesta, ahí está la respuesta, elevado al cuadrado, ¿no? Estaba elevado al cuadrado. 3 por 3, Ah, 9, y 5 por 5, 25. Y como era un producto, o sea, una ah, multiplicación, ya. no se pierde, o sea, solo eliminamos elevamos a la potencia cuadrada o al 2, a la potencia 2, y eliminamos paréntesis. Y nos queda una multiplicación sencilla que les había, una multiplicación de fracciones Ya lo entendí, Liz. que recuerda que le dije que lo vimos el ciclo pasado. De aquí sacamos. Y Eliana me preguntaba que si es que esta respuesta queda así, yo le comenté que no, que tiene que aplicar la multiplicación de fracciones, Ya. pero que volvíamos nuevamente a una fracción equivalente, ¿no? Eso fue lo que yo les mencioné. Vamos Listo, con, dicen gracias. ya que así, háganme preguntas, porque estos vacíos a veces sí se quedan y no es bueno quedarse con esos vacíos, ¿no? Voy a terminar con estas dos, con las otras dos propiedades. Oh, déjenme borrar todo esto.
con estos dos ejemplos. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice este de aquí? Que cuando tenemos una fracción con exponente 1, va a ser igual a la misma. Tenemos 3/5. Ay, no me va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, podemos cogernos un minutito de la... Decimos que tiene 3/5 elevado, pero vamos de una vez. ¿Qué nos dice? Tenemos 3/5 elevado a la potencia 1, que es igual a decir a 3/5. Esta parte comprendemos. Les explico eh, con números enteros, podría decir, ¿no? Si yo les pongo, si yo le pongo 2 elevado a la potencia 1, ¿a qué creen que va a ser igual? ¿A qué creen que va a ser igual si le pongo el 2 a la potencia 1? A 2. A A 2. 2. No, a 2. Es lo mismo, sino que en fracción. Eliminamos paréntesis y se queda la misma fracción. Ahora, en el ejemplo de acá, en el otro, en el que está abajo, ¿no? Dice 3, o sea, dice A sobre B elevado a la 0. Todo número, así sea fracción, cualquier número que esté elevado al 0, va a ser siempre 1. Va a ser siempre 1. Me va a cerrar la sesión, ¿no? Nos volvemos a conectar. Ay, ¿por qué me salió así?